abriendo puertas a la movilidad urbana, al transporte sostenible que va más allá de temas de aumento de combustible, de baja de precio de combustible, de control de facilidades financieras para los transportistas. Vamos a hablar de movilidad urbana y transporte sostenible, que como señalamos va más allá del transporte público de pasajeros. Para conversar con el magíster César Simbor, nuestro invitado de lujo también hoy, con respecto a su opinión del diagnóstico de la movilidad urbana en nuestro país y el transporte sostenible. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que generar? Él es gestor y diseñador urbano. Bienvenido, César, abriendo puertas. Buenos días, Néstor. ¿Se me escucha con claridad? Perfectamente. Bienvenido. ¿Qué podemos empezar? Muchas gracias. Es como un plato de comida arequipeña, que está, todos los ingredientes están, pero hay que cocinarlos, hay que hacer la segmentación primero del alimento, hagamos un símil con la comida arequipeña tan deliciosa para hacer el análisis, César, obligado de lo que significa la movilidad urbana en nuestro país y el transporte sostenible, de qué estamos hablando y cuál es la realidad de nuestro país. Bueno, muy buenos días, Néstor. Un saludo cordial a tu audiencia en este medio digital. Y bueno, también una precisión, mi participación en el gobierno no fue en el Ministerio de Transporte, sino en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Donde estuvimos a cargo de la Dirección General de Accesibilidad, Movilidad y Espacio Público en algún momento, ¿no? Bueno, la aclaración. Sí, nuestra experiencia en el tema de transporte, bueno, se basa básicamente en cuanto a la práctica privada, ¿no? Donde venimos ejerciendo la consultoría y el asesoramiento a diversas entidades desde hace aproximadamente 13 años, ¿no? Y bueno, hemos tenido oportunidad de participar también en algunos procesos desde adentro, como es el caso del Sistema Integrado de Transporte de Arequipa, entre otros proyectos en las ciudades de Trujillo y otras ciudades del norte. Bueno, sobre la consulta que me haces en torno a la problemática, bueno, sobre la problemática nacional del transporte, cabe decir pues que este es un tema, digamos, que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Y que aparentemente diera la impresión que es, digamos, el problema o de alguna manera, digamos, ciertas cosas que no se han hecho en el pasado están de alguna manera empezando a reventar, ¿no? Y de alguna manera es la problemática la que está tomando la delantera por encima de la política pública. Y eso no debería ser así, ¿no? Eso es un mal indicador, digamos, para nuestro país. Lo que debiera suceder aquí es que, digamos, de alguna manera el Estado peruano debiera tener, digamos, claro cuál es el contexto y cuál es la hoja de ruta y cuál es el lugar que corresponde a cada uno de los participantes en esta problemática, ¿no? El tema del transporte siempre hay que analizarlo desde tres aristas, ¿no? Tenemos en primer lugar a la autoridad reguladora que tiene a su cargo, según, digamos, las leyes y según la forma en que está organizada nuestra sociedad, tiene a su cargo organizar, digamos, la forma en que deben prestarse los servicios públicos, asimismo regularlos y establecer las reglas de juego. Por otro lado, dentro de este triángulo, tenemos naturalmente a los proveedores del servicio, que en este caso son los transportistas, que están manifestándonos dentro de estas huelgas y paralizaciones su punto de vista en relación al tema. Pero por otro lado también tenemos a los usuarios del servicio que completan este triángulo. Y es justamente a los usuarios a los que nunca escuchamos. Generalmente en los debates y las discusiones en torno al tema del transporte se escucha las interacciones entre los operadores o los proveedores del servicio y la autoridad, pero nunca escuchamos qué es lo que piensa el usuario, ¿no?
Entonces creo que es importante poder también conocer qué cosa es lo que pasa desde el punto de vista de los usuarios. Nunca se ha hecho, por ejemplo, en el Perú, estudios de calidad percibida del transporte para saber cuáles son los aspectos de la calidad del servicio que son más importantes para los usuarios y en ese sentido poder también redireccionar la política pública o también los propios operadores del servicio redireccionar sus operaciones en torno a la satisfacción de las necesidades de sus clientes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un desorden, ¿no?, en la forma en que estos tres elementos están interactuando. Ahora ha cobrado peso específico el tema de la participación de los proveedores del servicio, que naturalmente tienen sus propias demandas, ¿no? Pero ojo, vinculadas desde su propia perspectiva, ¿no? Desde sus propios intereses. Entonces, eso podría ser un poco mi opinión general sobre lo que ha ocurrido en este momento. Creo que podemos hablar, César, de dos escenarios. Un escenario Lima y un escenario las regiones de nuestro país. Por tema de habitantes y de problemática. Entonces, si nos centramos en Lima, ¿cuál es el diagnóstico y cuáles son las alternativas en la visión del gestor, del diseñador? Sí, lo que manifiestas es muy importante, puesto que en realidad el peso específico principal de esta paralización ha sido justamente la ciudad de Lima. También hay que decir de que la paralización casi no ha sido acatada en las regiones, o ha sido acatada en una mucho menor medida, ¿no? Naturalmente hemos indagado, nos hemos puesto en contacto con los diversos actores que conocemos en las regiones, en las ciudades fuera de Lima, y sabemos de que la paralización ha tenido muy poco impacto, ¿no? Es más, los acuerdos que se han suscrito el día de ayer han sido acuerdos suscritos principalmente con gremios de transporte de la ciudad de Lima Callao, ¿no?, como es el caso de las asociaciones ANITRA, ACETRACA y la Cámara de Transporte Urbano de Lima Callao. Pero ¿qué pasa con las regiones, no? La realidad, digamos, del transporte público en Lima Callao es distinta a la que ocurre, digamos, en las ciudades fuera de Lima, ¿no? Entonces, eso es importante también hacerlo notar. Sobre el caso de Lima Callao, bueno, las demandas de estos gremios han sido principalmente vinculadas al tema de la reducción del costo de combustibles, por otro lado el tema de la estabilidad jurídica que ellos demandan para la provisión del servicio y el componente financiero, ¿no?, que están solicitando para una suerte de reactivación del sector transporte, que son temas, digamos, que podríamos decir desde el punto de vista social, tienen también una lógica que es correcta, ¿no? El transporte público contribuye a la competitividad, al funcionamiento de una ciudad y de la sociedad, digamos, que reside en un ámbito urbano, en la medida de que permite movilizar con mayores niveles de eficiencia los grandes volúmenes de personas que se desplazan en el día a día en una ciudad, ¿no? Si no existiera el transporte público y la gente se viera obligada a movilizarse en medios unipersonales, ya sea motocicletas, mototaxis, taxis o carro privado de segundo uso o carro privado, digamos, en general con mejores tecnologías, la ocupación de las vías sería mucho más intensiva, ¿no? Los problemas de congestionamiento serían mucho más agudos y las pérdidas de horas hombre en el conjunto de la sociedad serían mucho mayores. El transporte público permite que no se tenga la necesidad, todas las personas que se movilizan, de tener un coche, sino de poder tener medios compartidos, ¿no?, para optimizar el espacio vial y también a través de ello reducir las emisiones. Pero naturalmente, para que esta competitividad se pueda dar, estos servicios tienen que funcionar bajo determinados estándares de calidad, ¿no? No solo técnicos, sino también desde el punto de vista del usuario. En ese sentido, podríamos decir que las demandas, digamos, tienen también un sustento válido, pero estas demandas deberían, desde mi punto de vista, ser absorbidas en un marco de política pública nacional, ¿no? Ya deberían estar contempladas dentro de las políticas públicas del Estado,
atender estos distintos temas, ¿no? En otras palabras, no deberían tomar por sorpresa al sector público que estas demandas, digamos, se visibilicen, ¿no? De uno de los actores, de los tres que ha señalado César, una falta de planificación, eso es correcto, por parte de las autoridades que tienen que ver con el problema, si hablamos de Lima y Callao, eso como primera lectura, y una segunda lectura, quizás también señalar que por parte de los transportistas hay un esperar que el Estado actúe y no la iniciativa privada para mejorar el servicio. ¿Eso es correcto, estas dos lecturas, César? Bueno, es correcto que todavía, digamos, Lima Callao no cuenta con un plan maestro, digamos, actualizado de transporte urbano o un plan, en términos más holísticos, un plan de movilidad urbana, digamos, integral, ¿no? Que contemple todos los modos de transporte, todas las formas de movilidad que hay dentro de la ciudad. Sin embargo, también cabe resaltar que Lima es probablemente la ciudad del Perú que cuenta con mayor cantidad de estudios técnicos, ¿no? Y con mayores equipos, digamos, profesionales de mayor nivel técnico que pueden, digamos, llevar a cabo estos encargos, ¿no? Entonces, no deberíamos, en realidad, desde mi punto de vista, creo, identificar la falta de planeamiento o la falta, digamos, de algún elemento técnico, en el caso de Lima Callao, como una de las raíces del problema. Yo creo que se cuenta en el caso de la ciudad de Lima Callao con suficientes recursos técnicos, suficientes instrumentos para poder llevar a cabo medidas, ¿no? Ahora, naturalmente, Lima Callao, digamos, es una de las 5 megaciudades latinoamericanas y naturalmente es una de las ciudades de Latinoamérica que tiene mayor cantidad de desplazamientos diarios en transporte público. Por ende, es una materia compleja y en general, ¿no? En el Perú el transporte es complejo de gestionar debido a que tiene altos volúmenes, sectores muy importantes de informalidad, ¿no? La cual viene siendo, digamos, arrastrada de muchos años atrás, como has mencionado al inicio de la década de los 90, ya estamos hablando casi 30 años, la política pública peruana tendió a la desregulación de los servicios de transporte. Eso implica que la participación del Estado se fue retirando, ¿no? La regulación, el control, la supervisión sobre los estándares de calidad en los servicios de transporte se fue, digamos, disminuyendo, se fue replegando y, digamos, el espacio de participación privada con mayores libertades se fue, digamos, poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces se ha generado un status quo que entiendo hoy en día es muy complejo de manejar. Sin embargo, yo creo que corresponde, digamos, a las autoridades, a las instituciones que tienen a su cargo hoy en día gestionar estos temas, operar, digamos, no solo con tecnicismo, ¿no? Sino también con una visión de desarrollo territorial de largo plazo y teniendo claro cuáles son, digamos, los aspectos que espera el usuario. O sea, si queremos ser estratégicos y actuar sobre este complejo sistema con un horizonte corto, mediano y largo plazo, es importante que esté identificado cuáles son aquellos indicadores de la calidad percibida del servicio por el usuario que hoy en día es más importante atender en el corto plazo, ¿no? Muchas veces los técnicos tendemos a pensar que quizás, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la velocidad comercial de un servicio de transporte puede ser lo más importante para el usuario, ¿no? O sea, en cuánto tiempo llego del punto A al punto B. Pero ¿qué pasa con el confort de las unidades de transporte? Lima tiende a ser en el verano una ciudad muy calurosa, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el confort? También está ligado a la ocupación por metro cuadrado que hay en las unidades de transporte. En Lima se puede tener en horas punta indicadores de más de 10 pasajeros por metro cuadrado ocupando, digamos, una unidad de transporte, ¿no? ¿Qué pasa con los indicadores de trato al usuario, de calificación del personal en las empresas que tiene a su cargo interactuar con los usuarios, conductores, cobradores? ¿Qué pasa con el indicador de información al usuario, que tiene que tener información clara, simple, digerible, de cómo llegar de un punto A a un punto B, ¿no?
Entonces, hay muchos temas inherentes a la calidad del servicio que es importante estudiar con cierto detalle para saber cuáles son los atributos que el usuario espera para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? No es solamente un tema, digamos, de renovar flota y de hacer infraestructura. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que está quedando ahí en agenda, ¿no? Saber, conocer, estudiar al usuario. Hablando del usuario, César, que es el tercer elemento de esta trilogía para buscar la eficiencia del servicio, no tiene voz, no tiene presencia, por lo menos visible. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo los usuarios podrían tener mayor participación en las decisiones futuras que se tengan que hacer con este panorama excelente, con esta descripción que estás haciendo de la situación de nuestro país con respecto, y en el caso muy puntual de Lima, pero que se refleja también en las otras regiones? Pero en el caso de Lima creo que es emblemático, por decir de alguna manera, el trabajo que se tiene que realizar en el tema de la movilidad urbana y en el transporte sostenible. ¿Cómo hacer visible, con la experiencia internacional, César, la participación de los usuarios en la solución al problema del transporte en nuestro país? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que una de las formas, digamos, en que esto se ha operativizado, en algunos casos de éxito a nivel internacional, sin ir muy lejos, en hermanos países latinoamericanos, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, es a través de los estudios de calidad percibida que se hacen con los usuarios, ¿no? O encuestas de satisfacción, en el cual básicamente es el Estado, el público, el que toma la iniciativa de ir a donde el usuario, donde el ciudadano, y preguntarle directamente, ¿no? Entonces, en estos estudios se elaboran encuestas, dentro de la cual se le permite al usuario evaluar los diversos servicios de transporte bajo determinados aspectos, ¿no? Sobre el tema de la información, sobre el tema de la infraestructura, sobre el tema del tiempo de viaje, sobre el tema del confort, sobre el tema del trato al usuario, pero, ojo, de manera perceptiva, ¿no? Es distinta la evaluación técnica que hace un experto dentro de una municipalidad o dentro de una autoridad de transporte urbano o dentro de una empresa prestadora, de la percepción que el usuario tiene, ¿no? De repente para el gestor público puede parecer, digamos, que la medida que se está tomando es la medida correcta, pero de repente el usuario no lo percibe así. O de repente para el usuario trabajar más sobre uno u otro factor es más efectivo en su percepción de calidad, ¿no? Entonces, esa es una medida, realizar estudios de calidad percibida o encuestas de satisfacción dentro de los paraderos, a bordo de las unidades de transporte, preguntándole directamente a los usuarios sobre su evaluación del servicio, entre otros aspectos, ¿no? Es una manera, digamos, rápida de poder incorporar el feedback del usuario de manera sistemática, de manera técnica y de manera organizada dentro de un proceso de reforma de transporte, ¿no? Naturalmente hay otras maneras que requieren, digamos, un mayor proceso, digamos, de construcción, como es el caso de también fomentar la asociación, ¿no?, de organizaciones o de grupos organizados de sociedad civil que puedan, pues, tener una participación activa en estas discusiones, pero ese es un tema, digamos, que es un poco más complejo, ¿no?, y que quizás toma más tiempo en fortalecer. Felicitaciones por los conocimientos, porque nos has dado una clase magistral de la situación de Lima y de las alternativas que se tienen que aplicar en un plazo inmediato, y la participación de la población, del usuario. En el escenario me dice producción que vamos a comprometerte para tener comentarios, más que entrevistas, comentarios sobre temas puntuales de lo que significa un manejo racional e inteligente de las soluciones, de los problemas de la movilidad urbana y del transporte sostenible. Te comprometemos, de acuerdo a tus tiempos, a tener un día a la semana un comentario sobre el transporte, para ir paso a paso
conociendo y sensibilizando, porque hay que sensibilizar, creo, César, a las autoridades, a los empresarios del servicio de transporte y también al usuario para hacer conocer sus posibilidades de reclamo en las instancias requeridas. Ese compromiso espero que va a depender de tus tiempos, pero para continuar con esta entrevista, ¿cuál es el escenario? Lima es uno de la problemática más importante del transporte que estamos viendo, es Lima y el Callao. ¿Qué otra ciudad está en una situación también caótica? Quizás Arequipa, Trujillo, que son ciudades en las que también hay un problema de transporte urbano y de transporte en general que es complicado y que son responsabilidad de las autoridades regionales, ahora que se vienen los cambios, asumir como prioridad, César? Es una muy buena pregunta, Néstor. Bueno, el Perú tiene una política nacional de transporte urbano, dentro de la cual se ha establecido como un objetivo, digamos, nacional, el desarrollo de sistemas integrados de transporte en 29 ciudades del territorio nacional, que son por lo general ciudades capitales de departamento y ciudades de más de 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, ahí ya en esa política está establecido cuál es el derrotero para las próximas décadas, ¿no? ¿Qué significa un sistema integrado de transporte? Un sistema integrado de transporte significa un proceso de organización del servicio de transporte integral a nivel de todas las rutas, todos los servicios, todos los modos que funcionan o operan dentro de un territorio para movilizar a la ciudadanía para el desarrollo de sus actividades. Eso es un sistema integrado. Y para que eso funcione deben haber determinados atributos. Se debe, digamos, reorganizar a las empresas para que, digamos, se pueda trabajar formalmente en un esquema, digamos, de regulación simplificado, Estado, empresas, ¿no? Se debe, digamos, propender a la conexión de los servicios con determinados atributos de calidad para que el usuario tenga la posibilidad de conectar líneas en paraderos debidamente señalizados, con infraestructura debidamente diseñada para estos fines. Se debe también integrar las formas de pago, ¿no? Para que el usuario tenga formas simplificadas de pagar el pasaje cuando está viajando a través de la red, ¿no? Sin importar que éste esté realizando conexiones, el usuario debería tener formas de pago simplificadas, que pueden ser a través de una tarjeta única de ciudad que le permita pagar en todas las líneas, o de repente formas de pago más abiertas, ¿no? Hoy en día están, digamos, ya entrando con mucha vigencia en el mercado del transporte los famosos sistemas de pago en cuenta, ¿no? Dentro de lo cual un usuario con un celular, a través de un QR o a través de su propia tarjeta de banco, puede hacer el pago y validación del pasaje, ¿no? Entonces, de alguna manera se universaliza y se simplifica la forma de pagar, de manera que también reducimos los tiempos de viaje, las colas, la necesidad también de digamos, la transacción manual del dinero, que también es compleja. También la integración tiene que ver, Néstor, con simplificar y centralizar toda la información del sistema, ¿no? Hoy en día los únicos servicios de transporte que tienen un nivel de información en el Perú son quizás las líneas concesionadas de buses de Lima Callao, corredores complementarios, el metropolitano, la línea 1 del metro, el sistema integrado de transporte de Arequipa y quizás no más, ¿no? No hay, digamos, un trabajo más allá de eso en lo que es información al usuario, ¿no? La información al usuario debe ser alcanzada en formatos sencillos, a través de información en un aplicativo, la propia señalética que se construye en las calles, indicando los números de las rutas o las zonas que se cubren con los servicios de transporte. Entonces, ese también es un tema sobre el cual no se ha, digamos, trabajado mucho, ¿no? Excelente, César, felicitaciones reiteradas. Vamos a ver los tiempos tuyos para tener un día a la semana, que pueden ser los lunes del transporte, los lunes de la movilidad urbana, podríamos llamarlo, y transporte sostenible con Magíster César Simur. Gracias, César. Si hubiera algo más con este panorama, ¿qué
que es, creo, no de pesimismo, sino de optimismo, ¿no? Porque la estructura y la planificación está. Lo que falta es decisión política, y esa decisión política no solamente es del gobierno nacional, sino ahora de los gobiernos regionales, que van a tener esa alternativa con los sistemas integrados de transportes para 29 ciudades que ya están listas para que solamente se aplique. Creo que esa es la parte de la conclusión final de esta primera conversación, que esperemos se repita, César. Va a depender evidentemente de tus tiempos. Sí, efectivamente, podemos concluir de que el tema del transporte es un tema que hay que analizarlo desde el punto de vista territorial a nivel país, ¿no? Si bien es cierto, concita mucho más la atención lo que pasa en la ciudad capital, que es donde están, digamos, las instituciones de gobierno y donde estas interacciones entre el factor político y la problemática se dan de manera más intensa, es importante ver estos temas de manera con visión de país, ¿no? Con visión territorial. Recordemos que el 60, el 70%, 65% de la población urbana del país reside en ciudades fuera de Lima, y que el Perú básicamente es un país de ciudades, ¿no? Donde el 80% de la población vive en ciudades de diversas formas, ¿no? Bueno, gracias por la entrevista y gustosos de poder atender futuros espacios. Hasta pronto. Excelente. Una decisión política coherente sería, César, que lo político no ingrese. Que lo político no ingrese y que sí se haga una política de desarrollo con los sistemas integrados de transporte. Un abrazo, César. Muchas gracias, y estamos coordinando la presencia y la permanencia con comentarios que son estrictamente necesarios en estos tiempos tan difíciles, y en el tema de transporte sostenible sobre todo. Gracias, César. Un abrazo. Buen día. Saludos, hasta pronto.